La Jurisdicción Especial para la Paz abrió el caso 08, que investiga los crímenes más graves cometidos por miembros de la fuerza pública y otros agentes del Estado en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles. Con la apertura de este caso atiende las solicitudes de las víctimas que le han pedido investigar estos crímenes y las alianzas que los hicieron posibles como un ejemplo fundamental para la construcción de verdad y la lucha contra la impunidad. El caso 08 investigará crímenes de guerra, de lesa humanidad o conductas criminales de especial gravedad que no han sido abordados en el caso 03, el que investiga los asesinatos y desapariciones forzadas presentadas falsamente como bajas en combate, el caso 06, que se centra en la victimización de la Unión Patriótica, y crímenes que tampoco han sido cubiertos por los casos territoriales 02, 04 y 05. El caso 08 investigará las responsabilidades individuales de las conductas más graves y representativas, así como la configuración de estructuras criminales que desplegaron las conductas delictivas. A partir de ello, identificará a los máximos responsables de los crímenes. En el proceso de investigación, la JEP presentará especial atención a los informes presentados por organizaciones de víctimas ante la jurisdicción, los avances del proceso de la Ley de Justicia y Paz, el proceso de restitución de tierras y del trabajo hecho por el Centro Nacional de Memoria Histórica. Luego de que el tanque de pensamiento de la JEP, denominado Grupo de Análisis de la Información, GRAI, hubiese analizado múltiples fuentes de información, el caso 08 ya cuenta con un universo preliminar de víctimas. 15.710 personas que sufrieron distintas conductas atribuidas a miembros de la fuerza pública, 56.502 a paramilitares y 280 a otros agentes del Estado. Homicidios, masacres, desaparición forzada, despojo, desplazamiento forzado, tortura, detención ilegal, entre otros, son los crímenes que están siendo abordados por el caso 08. Esto luego de que estos crímenes fueran mencionados en 184 de los 974 informes de la sociedad civil, de víctimas e instituciones estatales que la JEP recibió entre 2018 y 2022. La jurisdicción integró el análisis de todas estas dinámicas del conflicto y las empezó a investigar como conductas vinculadas y no como hechos fragmentados, para facilitar el camino para hacer justicia y evitar la impunidad. Tras una fase inicial de contrastación de información, la JEP determinó que la investigación judicial del caso 08 iniciará a partir del análisis de 3 patrones criminales. En primer lugar, están los crímenes motivados bajo justificaciones contra insurgentes. Este agrupa los hechos relacionados con la radicalización de la lucha contrainsurgente y la consecuente estigmatización de la población civil. El segundo patrón se refiere a los crímenes motivados para favorecer intereses económicos particulares. Esto lo lograron, entre otras cosas, acaparando tierras de pobladores rurales y controlando los territorios. El último patrón criminal se refiere a los crímenes motivados por el control de la función pública, es decir, la captura de rentas provenientes de la administración del Estado colombiano para fortalecer la expansión y consolidación del paramilitarismo. Tras analizar minuciosamente la información, la JEP concentró la investigación del caso 08 en 5 zonas clave de Colombia con altos grados de victimización. El primer territorio fue el de El Gran Magdalena, es decir, esta zona del Caribe colombiano que comprende los departamentos de Magdalena, La Guajira y El Cesar. El segundo territorio está situado entre los departamentos de Sucre y Bolívar, los Montes de María. El tercer territorio corresponde a Ariari y Guayavero, y en él se incluyeron Guaviare, El Caguán y Florencia, en el departamento de Caquetá. El cuarto territorio vincula al departamento de Antioquia, históricamente el departamento más afectado por el conflicto. Y el último territorio se concentró en el Magdalena Medio. Estas zonas tuvieron amplia influencia sociopolítica y militar de las guerrillas. Además, allí convergieron organizaciones sociales, partidos políticos de oposición, asentamientos de comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas, pobladores urbanos de barrios populares que fueron estigmatizados como auxiliadores o integrantes de grupos guerrilleros para justificar los ataques.
El conflicto armado modificó de manera violenta estas zonas del país, pues cambiaron sus características de poblamiento, su vocación económica, la tenencia de la tierra, sus prácticas culturales, entre otras. La JEP concentrará sus esfuerzos en el caso 08 para investigar, juzgar y sancionar a los responsables de los crímenes cometidos entre la fuerza pública, paramilitares, terceros civiles y otros agentes del Estado. Como parte del proceso judicial, las víctimas de estos crímenes se podrán acreditar ante la JEP. Quienes lo hagan serán parte activa y, entre otras cosas, participarán del proceso de justicia restaurativa en el que sus voces estarán en el centro. Se visibilizarán sus daños y se discutirán sus demandas de verdad y restauración. Comprender las motivaciones de los crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, directamente o en alianzas con grupos paramilitares y terceros civiles, son una garantía para trabajar por la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición.